Es evidente que hay un tema que surge inmediatamente a nuestra reflexión en las lecturas de este domingo. Ese tema está muy arraigado en el Antiguo Testamento y es fundamental para la comprensión del Antiguo Testamento y para la vivencia de la religión judía. Ese tema es el sábado, el descanso y la guarda de la ley sabática que prohibía cualquier tipo de actividad. Vemos nosotros en el libro del Deuteronomio, uno de los libros más antiguos de la Biblia, una orden dada por el Señor. Santifica el día sábado, como el Señor tu Dios te lo manda. Tienes 6 días para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el séptimo es el día de descanso dedicado al Señor. ¿Por qué surge esta ley en el Antiguo Testamento? Bueno, porque nosotros también conocemos una historia del Génesis en la cual el Señor hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. El séptimo día es el sábado, porque el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. En la mentalidad bíblica y también en la mentalidad cristiana, la semana comienza con el domingo. Así que, según la Biblia, Dios crea el universo de domingo a viernes y el sábado descansó. Y como un recuerdo de ese proceso de tiempo que Dios utiliza para la creación del mundo, se queda en el Antiguo Testamento el mandato muy estricto de no hacer ningún tipo de actividad en día sábado. Hay una historia que es muy dura. A una persona, dice la Biblia, se le ocurrió ir a cortar leña y entonces sus mismos del pueblo lo acusaron ante Moisés, lo detuvieron y según consultaron a Dios, Moisés, y según, por lo menos lo comenta la Biblia así, Dios ordenó que se le condenara a muerte y a esa persona se le ejecutó. Podemos entonces, con estas historias tan duras que la Biblia también cuenta, poder entender el extremo tan grande con el cual se vivía en el Antiguo Testamento esta ley del sábado. Solamente que hay algo que se les estaba olvidando. La ley no estaba nada más puesta porque sí. La ley en sí tenía un trasfondo de misericordia y de compasión para que todo mundo pudiera descansar, y no solamente los señores, sino también los esclavos. Por eso escuchamos nosotros en la segunda parte de esta primera lectura: no harán trabajo alguno ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni los extranjeros. Acuérdate que tú fuiste esclavo, trata con misericordia a los esclavos. No es que ahora esté justificada la esclavitud, esto es algo que ya afortunadamente está abolido. Estamos hablando de una historia muy antigua. Es decir, que la ley tenía un sentido de misericordia, que todo mundo tenía que descansar. El problema es que el pueblo del Antiguo Testamento fue endureciendo su corazón y se fue olvidando de la misericordia y se quedó solamente con el mandato rígido del cumplimiento de la ley.
Por eso pasó lo que pasó con este muchacho que les conté, que se fue a cortar leña y fue ejecutado. No era precisamente lo que Dios quería. Lo que Dios quería es que hubiera compasión y misericordia con toda la creación para que la creación pudiera descansar. Hoy no dejamos descansar a la creación. Si la dejáramos descansar, por lo menos se repondrían los ríos un poco, por lo menos la creación volvería otra vez a florecer. Pero traemos a la creación en un ritmo tan intenso que en realidad no la estamos acabando. El pueblo era muy duro y lo que Jesús quiere es devolver la misericordia y la compasión al entendimiento de los mandatos y de las leyes que Dios había dispuesto. Y por eso va a venir todo el conflicto que surge en el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy tiene como dos partes. La primera es que Jesús y sus discípulos iban caminando y sintieron hambre. Era sábado. Y entonces a los discípulos se les ocurrió arrancar espigas de un campo y se las pusieron a comer. Los que los estaban espiando entonces los acusaron, porque una de las actividades prohibidas, la siega, el trabajo del campo. Es decir, que su corazón estaba endurecido. Los discípulos solamente sentían hambre y tomaron lo que tenían al lado. Ellos lo interpretaron como un trabajo de campo. Y es donde nos vamos dando cuenta que el problema no son las leyes. El problema es la interpretación que hacemos de ellas y la dureza del corazón que hay en las personas para no entender lo que Dios quería enseñarnos. Y es entonces donde Jesús les va a poner un ejemplo. Un día, dice, el rey David entró al templo porque tenían hambre él y las personas, el ejército que lo acompañaba, el grupo de soldados que lo acompañaba. ¿Por qué entraron al templo? Porque en el templo había panes. En los templos del Antiguo Testamento la gente acostumbraba a llevar panes que se ponían en el altar toda la semana. Y cuando se cambiaban los panes a los 8 días, los únicos que podían comer esos panes eran los sacerdotes. Estaba prohibido que todo mundo los comiera. Eran exclusivamente para los sacerdotes. ¿Qué hace David? David siente hambre y se los come y les da también a sus compañeros. Jesús les hace ver que las leyes tienen una interpretación y tienen unas excepciones, por así decirlo. Tienen una forma de vivirse, porque las leyes religiosas que están en la Biblia no son para atosigar a las personas, sino más bien para darles libertad y para darles compasión y misericordia. Por eso les dice Jesús, ¿no se acuerdan de eso? David hizo lo que no estaba permitido hacer, pero la urgente necesidad del hambre que tenían hizo que se comieran los panes reservados para los sacerdotes. Los discípulos tienen hambre, solamente arrancaron unas espigas para poder comer y ellos no lo entendían. Y el segundo acontecimiento que se da en el Evangelio de hoy es este hombre que tiene la mano seca, la mano tullida, y entonces lo están espiando porque una de las 20,000 cosas que estaba prohibido hacer en día sábado, el ejercicio de la medicina. Jesús es médico de cuerpo y almas, pero en realidad Jesús no está actuando como un doctor que da una receta o una hierba para curarse. Jesús está actuando con un poder de milagros, actuando con un poder milagroso. Y por eso Jesús dice en el Evangelio que está enojado, los mira con ira y con tristeza, es decir, Jesús está enojado. Y ahí dice la razón en el Evangelio, está enojado porque no quieren entender.
que Dios lo que quiere es misericordia, compasión. Y por eso les dice Jesús, de modo que si un buey o el burro se caen al hoyo, se caen al barranco, ¿a poco no lo van a sacar aunque sea día sábado? ¿A poco lo van a dejar ahí? Claro que lo van a sacar. Y este hombre que tiene tantos años enfermo no tiene derecho a liberarse de su enfermedad, no importa que sea día sábado. Y por eso Jesús está triste y está enojado con la gente porque no quieren entender que lo que Dios espera es compasión y misericordia. Y por eso le dice a este hombre, extiende tu mano, y su mano quedó curada. ¿Qué pasó con la gente? Pues en lugar de entender, estaban muy enojados con Jesús, y el Evangelio termina diciendo que se reunieron, empezaron a planear la manera como iban a matar a Jesús. Es decir, podemos entender nosotros el corazón endurecido, que no quieren entender las leyes y los mandatos de Dios, que siempre van en beneficio de la compasión y de la misericordia. Y es entonces cuando la religión parece que se convierte en una atadura, en una carga muy pesada, en lugar de ser una experiencia de libertad interior. Y hoy también, pues hay muchos católicos así, que exigen lo que no son capaces de cumplir, que andan poniendo, como dice Jesús, cargas pesadas en los demás, pero que ni con el dedo las quieren mover. Hoy también tenemos ese peligro de vivir la vida religiosa como una carga, como una pesadez, en lugar de que se convierta en algo que nos libere, que nos alegre, que nos permita a nosotros tener paz en el corazón. Son lecturas que son muy importantes, que nos hacen entender el verdadero sentido de la religión y de los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos que están hechos para que nosotros seamos libres y para que alcancemos la felicidad y la paz en nuestro corazón. Sobra decir, ¿por qué nosotros no celebramos el sábado? ¿Por qué no descansamos en sábado? Bueno, no descansamos en sábado porque no somos judíos. En primer lugar, no practicamos la religión judía. Nosotros somos católicos y nosotros celebramos el primer día de la semana, el Dies Domini. De ahí viene la palabra domingo, el día del Señor. Los católicos celebramos el domingo porque celebramos la resurrección de Jesús, no el descanso judío, no el descanso sabático. Nosotros somos católicos y para nosotros lo importante es reunirnos a celebrar cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el espíritu es el mismo, es decir, la religión que nosotros practicamos debería de ser una religión de libertad, de alegría, una religión que nos dé a nosotros paz, crecimiento interior, una religión que está para que practiquemos la compasión y la misericordia con los demás, la misma compasión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pues es de alguna manera algunos puntos que nos pueden ayudar a reflexionar las lecturas de este domingo, lecturas muy interesantes que nos hacen entender el verdadero sentido de los mandamientos de la ley de Dios y de las leyes religiosas.